Esto es Podcast FES Latina. Son más de 20 series en más de 10 países de América Latina y el Caribe. Medio ambiente, género, sindicalismo, actualidad, democracia, justicia. ¿Quieres conocer más? Encuéntranos en cualquier plataforma buscando Podcast FES Latina. Te invitamos a aliarte, a que te suscribas y a que nos recomiendes. Podcast FES Venezuela, Sonidos para la Transformación. El Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales, Oficina de la Fundación Friedrich Ebert en Venezuela, FES, y la Red de Activismo e Investigación por la Convivencia, REACIN, presentan la serie de podcast Ida y Vuelta, del arte a la resistencia y de la resistencia de vuelta al arte. Yo recuerdo con mucho cariño uno de los primeros rituales a los que estas mujeres me abrieron las puertas y fue ir a los cementerios. Cuando yo sentí que estaba entrando a los cementerios con estas mujeres, yo paré un segundo todas las ideas que estaba elaborando y dije, esto es otra cosa, esto va por otro lugar. Hola, mi nombre es Manuel Llorens, soy psicólogo y los invito a la serie de Ida y Vuelta, del arte a la resistencia y de la resistencia al arte. A través de esta serie producida por REACIN, con el apoyo del ILDIS, exploraremos la función del arte en el activismo y en la sanación de los traumas políticos. Revisaremos algunas nociones básicas para pensar en el arte como herramienta a la hora de trabajar con poblaciones vulnerables. También conversaremos con artistas que vienen desarrollando iniciativas potentes en torno al registro de testimonios venezolanos. Venezuela está llorando, sus hijos están matando. Francisco Sánchez es graduado en Psicología y en Ciencias Políticas. Él ha combinado estas áreas en su trabajo acompañando a las mujeres que han sufrido el asesinato de sus hijos por violencia en Venezuela. En particular, las mujeres de la organización Orfavide, cuyos hijos fueron asesinados por fuerzas de seguridad del Estado y que hacen activismo para hacer justicia en estos casos. Su trabajo de investigación incluye registros fotográficos y narrativos que nos invitan a pensar en esta conjunción entre el arte y el activismo. Hola Francisco, un placer conversar contigo sobre estos temas que vienes trabajando. Quisiéramos hoy que nos contaras un poco tu trabajo, tanto apoyando a diferentes activistas como tus propias inquietudes de fotografía y de registro narrativo de algunas experiencias en Venezuela. Quizás comiénzanos contando de tu trabajo con las mujeres que han vivido situaciones de derechos humanos muy graves, cómo te vinculaste con ellas y qué cosas has ido como desarrollando allí. Mi vinculación con los relatos de mujeres que le han asesinado a sus hijos en situaciones de violaciones de derechos humanos comienza con mi mudanza a Caracas. Cuando yo me voy a Caracas a vivir y a estudiar psicología en la Universidad Católica Andrés Bello, mi trabajo de tesis, que bueno, tú fuiste la persona que también nos acompañó junto con Joel Guzmán, que fue mi compañero, fue un poco recoger testimonios de familiares que habían perdido sus hijos por la violencia en general. De alguna forma me interpelaba los relatos de violencia que se estaban escuchando en la capital, que para mí era como no novedoso, pero sí algo muy
muy crudo y me impresionaba ver cómo la gente podía hacer la vida en esta violencia tan compleja. A partir de esos registros queda una inquietud por seguir explorando y luego cuando ya salgo de la carrera, pues encuentro en Reacin una posibilidad de seguir ampliando el registro, que era algo que, por supuesto, pues yo quería hacer también desde unos lugares que me parecían importantes, desde conocer a las personas, pasar tiempo con las personas, vivir un poco con ellas. Sí, bueno, que hoy estuvo el FAE acá en los Jardines del Valle. Subían muchas motos, muchas. Y yo estaba dentro de la casa y de repente escucho un estruendo, se escucharon muchos disparos, se escucharon como ráfagas. Y yo enseguida lo que pensé fue, dije, no, mataron a alguien. Y esos son tiros de funcionarios. Ciertamente, cuando salgo a la calle, veo que van subiendo muchas motos y van muchos funcionarios al final de la calle. Y la gente acá despavorida dicen, cónchale, habían unos muchachos que iban corriendo y se les pegaron atrás para matarlos. El FAE. Entonces dicen otros, no, pero es que hay muertos. Enseguida, por el grupo de WhatsApp, compañeros que viven acá en la zona, dicen, me están diciendo que mataron a 3. Una compañera que vive cerca donde tenía eso tomado el FAE me dice, sí, yo acabo de ver que bajaron uno por la 16, efectivamente. Se escuchaban que subían moto, aquel ruido de la moto cuando van muchas motos de alta cilindrada. Se escuchaban que cuando iban hasta el final. Se escuchaba ese rumbuísimo. Entonces yo dije, no, ya uno conoce el sonido de las motos, de los funcionarios. Cuando uno los escucha, que está dentro de la casa, uno sabe que son ellos, porque son los únicos que son con ese ruido de esas motos con alta cilindrada. Luego de eso, esperamos a ver si bajaban a alguien. Decían que iban a bajar a los muertos por allí. Efectivamente, bajó una camioneta con una ambulancia haciendo mucha bulla y llevaba a alguien allí atrás agarrado. Es cuando yo le digo a ellos que esto es el mismo patrón de todos los... Acá casi siempre pasa lo mismo, toman la calle y bajan y suben y la calle es de ellos, pues se apoderan de la calle y cierran por todas las entradas. ¿Qué no sabemos? La parte de Rizo fue allanado totalmente. Y bueno, lo más triste es que uno esté viendo todo eso sin poder hacer nada, ni nada, solamente ver. Luego me vine a mi casa y seguí comentando con las otras víctimas de lo que estaba pasando acá. Cuéntame un poco de ellas y qué cosas tú fuiste como captando en las relaciones con ellas y qué aprendizajes crees que has como obtenido de la convivencia ya más estrecha con ellas a lo largo de los años. La primera mujer con la que pude conversar, recuerdo que pude llegar a ella por la compañera Vanessa Moreno, que en ese momento estaba como periodista en Efecto Cocuyo. Hicimos un equipo de trabajo muy interesante, muy chévere, y tuvimos un primer relato con una mujer a la que le habían desaparecido, una niña en Petare. Ese fue un relato muy duro, muy cruel, fue como el primer relato que nos dijo de alguna manera, esto es muy serio y esto no se va a prestar para una sola entrevista. Fue un relato realmente muy cruel. Y a partir de allí pudimos contactar con Araceli Sánchez, que es una mujer activista que le asesinaron a su hijo en su casa. El 6CPC en el marco del operativo Plan Patria Segura. Este contacto con Araceli fue crucial. Araceli es una mujer muy aguerrida, muy echada para adelante.
muy preocupada justamente por mostrar la historia que le había pasado. A partir de allí, hago un vínculo con Aracelis muy en tono personal. Si bien el registro, la investigación era importante, siento que pude hacer un vínculo más de acompañarnos en muchos momentos y empecé a acompañarlas en sus actividades. Luego Aracelis me fue mostrando todo, me fue abriendo la puerta a todo un mundo de mujeres que estaban haciendo cosas similares, como buscando justicia por las muertes de sus hijos, buscando aclarar los procesos. Y se introduce pues también la preocupación por buscar a otras víctimas. Ya estaba entrando el año 2015-2016 y para ese momento pues ya la OLP la Operación Liberación del Pueblo, ya había entrado, ya había incluso salido, ya la habían cancelado por las violaciones a los derechos humanos, por unas francas matanzas que había hecho la OLP en Barlovento, también en la costa. Y a partir de allí vimos como una necesidad de ampliar el registro y estas mujeres mostraban una valentía impresionante para acercarse, por ejemplo, a la morgue y conversar con otras mujeres. Yo me mantenía caminando con ellas, siempre conversando, grabando muchos de los testimonios con otras mujeres, pero creo que muchas conversaciones me mostraban el temor que ellas tenían de cualquier grado de formalidad, de cualquier grado de una institución acercándose, o incluso de periodistas acercándose. Entonces las grabaciones eran un tema de conversación en sí mismo. Luego pude ir a las casas y entender un poco la vivencia comunitaria y familiar de estas mujeres, que me mostraba aún más las distintas vulneraciones a las que ellas estaban sometidas. Entonces ellas se confrontaban también con una indiferencia social muy compleja, una indiferencia política muy difícil que terminaba de entristecerlas realmente en su proceso. Al salir en su lucha con unos carteles hechas por ellas mismas, con fotos de sus hijos. Por ejemplo, recuerdo que unas de estas mujeres se iban a las marchas políticas que para esos años en Venezuela eran tan masivas, tan importantes, como expresiones de agotamiento del sistema político, y no encontraban en las marchas un eco a lo que estaban viviendo, no encontraban una compañía por parte de las personas, y ellas notaban esa diferencia. Entonces, a pesar de su posición política clara por estar en contra de las políticas de seguridad de Nicolás Maduro, por estar en contra de lo que estaba pasando en Venezuela, no necesariamente encontraban en las representaciones políticas un eco por lo que ellas luchaban. Disculpa que no te atienda más, pero es que estoy aquí ocupadita, que tengo que salir a las 2 de la tarde porque tengo que ir al CICPC de San Agustín a buscar una resulta, y luego tengo que ir al helicoide a buscar otras resultas de las que la fiscal me pidió, que ya gracias a Dios poquito a poco ya me van entregando las resultas. Ya me faltarían como que 2 resultas para que la fiscal pueda blindar bien el expediente. Hice imputación y luego hice para la imputación y pasar a tribunales. O sea, es como que la exclusión es en muchos sentidos y termina agravando no solo el sufrimiento por haber vivido esa violencia. Pero a la par de la agencia, cada vez más era evidente el desamparo que ellas estaban viviendo. Entonces ya la preocupación tal vez no era por cómo construir una legislación o cómo construir una narrativa. La preocupación era, bueno, ¿cómo le doy comida esta semana a estos chamos?
Y cada vez más, a medida que pasaba el tiempo en el país, a medida que la crisis social, económica, política, la crisis humanitaria, a medida que la migración también se iba intensificando más de estos mismos barrios, esas preocupaciones se iban reduciendo a aspectos cada vez más primarios para sostener la vida, ¿no? En todo lo que cuentas se ve como esas dos aristas que tú tienes como psicólogo y politólogo, donde hay como necesidades muy claramente económicas, situaciones terribles políticas y después un sufrimiento personal muy grande. ¿Tú lo ves así? ¿Tú lo ves que tú combinas esas dos cosas? ¿Crees que esas dos cosas deben ir juntas? ¿Cómo te imaginas esa combinación de cosas muy íntimas, personales, con temas más colectivos? Ciertamente hay algunos referentes que pueden ser interesantes, como la psicología ha buscado salir de la práctica más privada en sentido de la práctica individual, y como la psicología busca acercarse a una práctica un poco más pública. Para mí esa división es problemática, y lo que estas mujeres me fueron mostrando es que estos sufrimientos pues no eran sufrimientos únicamente individuales, sino sufrimientos tan compartidos, tan comunes. Y yo creería que a partir de de esta experiencia tan compleja, tan rica también con estas mujeres, sería para mí imposible pensar los dilemas políticos que está viviendo el país sin tener presentes estos relatos personales. Sería muy difícil. Creo que es una forma de hacer una lectura, por supuesto. Creo que actualmente se está buscando generar una narrativa en el país que hable de la mejora o del crecimiento económico del país o de la recuperación, creo que es la palabra que están utilizando. Para mí es una palabra que tiene mucho peso cuando utilizan la idea de la recuperación, y cuando sigo conversando con estas mujeres veo que la recuperación está lejos, está cada vez más lejos, que las brechas sociales son cada vez más amplias. A gozar de olor y fragancia de Algunos rostros tienen que ser admitidos en la mirada pública, tienen que ser escuchados y vistos para alcanzar una visión más aguda del valor de la vida. No es que el duelo sea un objetivo político, sino más bien que sin la capacidad para elaborar duelos, perdemos ese sentido más agudo de la vida que necesitamos para oponernos a la violencia. Y aunque para algunos el dolor solo puede ser resuelto a través de la violencia, parece claro que la violencia solo trae más pérdidas, y la incapacidad para escuchar el llamado de la precariedad de la vida solo conduce, una y otra vez, al dolor seco de la ira políticamente interminable. Judith Butler, Vida precaria. Me vienen dos cosas a la mente. Una es este concepto de comunidades emocionales que tú has comentado, que te parece útil, y me gustaría que me hablaras de cómo lo entiendes y qué utilidad tiene allí. Y después el tema del registro fotográfico y narrativo que tú has hecho y qué lugar también tiene en esta, justo que estás diciendo, en cómo interpela al país esos registros, ¿no? Tengo muy presente un momento en el que estamos en el cementerio y ellas deciden hacer un cumpleaños en el cementerio. Era algo que para mí era como muy particular. Yo no captaba qué estaba pasando cuando vi que empezaron a aparecer mujeres y sacaban una torta y hacían una comida, sacaban un arroz, ¿no? Toda esta... Escuchaba los papelitos de aluminio, cómo hacían ese ruido cuando lo recogen. Y
Y entendí que la expresión emocional no era necesariamente una expresión que se estaba verbalizando, no era que estaban nombrando las cosas, era que estaban allí presentes y se veían a las caras y todas sabían por lo que estaban atravesando. Era muy poco común ver hombres en estos espacios. Y recuerdo que uno de los aparecieron dos familiares, dos hombres, y bueno, empezaron a conversar sobre lo que había ocurrido con este joven en particular, describían al joven, lo recordaban, y creo que hay una cosa muy importante de estas mujeres, y es que, como ellas lo decían, ellas no se caen a mentiras. Ellas, si había uno de los jóvenes que tenía una trayectoria que se estaba orientando hacia la violencia, ellas lo reconocían, decían, yo sabía que mi chamo estaba entrando por estos pasos, pero aún así no merecía que lo asesinaran de la forma en que lo asesinaron. Él era bueno también. Una posición difícil, ¿no? Una durísima ambivalencia para sostener también para ella. Y uno de estos hombres dice, bueno, esto se está poniendo muy triste, póngame una salsa y vamos a bailar, bueno, estamos aquí, ¿no? Entonces transformó la situación y bueno, apareció un roncito, apareció una cosa como un poco más caribeña y transformó el espacio, que seguía siendo muy fuerte, muy emocional, como bailando mientras lloras, ¿no? Y estos eran los procesos que yo estaba presenciando. Decía, esto es una comunidad que se está rescatando. Allí tiene una relevancia la idea de las comunidades emocionales para entender, creo yo, estos. Y bueno, a mí me trae esas fotos que tú has logrado como registrar de algunos instantes de eso. Cuéntame un poquito de tu registro fotográfico y de los registros que has hecho. Este evento particular en el cementerio me trajo la profunda preocupación de cómo registro esto. O sea, cómo construyo memoria, cómo construimos memoria sobre estas cosas que están pasando en el país y que quedan tan invisibilizadas por el horror de lo que ciertamente ocurre, que es muy grande y que de alguna forma nos pasa por encima. Y la fotografía se convirtió entonces como en una herramienta que terminó siendo más poderosa de lo que yo tenía esperado que realmente se convirtiera. Empecé a estudiar fotografía justamente por tener la preocupación por cómo hacer memoria sobre estos procesos. Y creo que la fotografía tiene una belleza que es no solo poder construir una imagen, sino que la fotografía invita a unas conversaciones muy profundas sobre cómo quiere verse la gente representada en ella, ¿no? Entonces, tal vez es una cosa muy, muy común ver que alguien se toma una fotografía y no le gustó como quedó reflejado en ella. Y para este grupo de mujeres, cada vez que yo tomaba una fotografía, era una tarea de tomar la fotografía, revelar la fotografía y traerla a la conversación. Ese era como un ir y venir constante. A partir de allí surgieron nuevas conversaciones que justamente iban a cuestionar la etiqueta de la víctima. Y creo que fueron de las conversaciones más problemáticas en mi formación y de las conversaciones sin duda más significativas que he podido tener en términos, digamos, pensando yo desde mi lugar de interpretación, pero unas conversaciones también profundamente cercanas con las mujeres cuando traía una fotografía en la que tal vez aparecían llorando o había un lamento evidente en la imagen y ellas me decían, no, borra esa vaina. Yo, no,
esto es duro, pero yo no quiero esa vaina, no. Y entonces era una fotografía que yo en efecto eliminaba de mi registro, es decir, este registro lo construyen ellas, yo me sentía una parte importante de construir el registro, por supuesto, porque mi interpretación de lo que estaba pasando, pero la validación de ellas era siempre fundamental. Y la fotografía creo que permitió la conversación sobre cómo ellas estaban dejando de sentirse víctimas. La idea de víctimas cada vez desencajaba con los procesos más subjetivos que ellas estaban viviendo. Yo no soy únicamente una víctima, ya este relato venía asomándose, pero a la fotografía, la posibilidad de llevarles un objeto concreto que les hablara sobre ellas mismas, yo tal vez lo veo como poner un espejo, es decir, esto es lo que tal vez tú también puedes estar mostrando, o esto es lo que yo entiendo de lo que tú me estás mostrando, porque ya habíamos escrito un par de textos, tal vez muy académicos, y no había forma de poner a dialogar estos textos con ellas. Era, muy fastidioso leer un texto de 25, 30 páginas en otro lenguaje. Lo intentaban y me decían, no, muy bien, no, muy bueno. Y yo pensaba como, yo no siento que esté muy bueno, ¿no? ¿Por qué para ti es muy bueno? No, muy bueno, pero ¿qué te gustó? No, estuvo bien. Entonces yo veía que bueno, este es era un contraste de mundos. Con la fotografía se pudo hacer mucho más cercano, pero también mucho más explícito de qué era lo que ellas querían. Y también en que ellas hicieron mostrar sus imágenes, entonces se abrieron un Twitter, colocaron sus imágenes en Facebook y empezaban a mostrarlas, empezaron a ser mucho más activas en redes sociales, y de alguna manera eran imágenes de las que ellas podían sentirse representadas, pero justamente porque el proceso era a través de un diálogo constante con ellas, es decir, esta foto te gusta, esta foto dice algo de ti, y luego pues también de alguna manera, como yo lo veo, como tomar la foto de la foto, tomar la fotografía de la fotografía, pues ellas siempre cargaban como un arsenal de fotografías de sus hijos. Cuando iban a algún lugar desplegaban una cartulina y tenían fotos de los hijos, y ellas, la palabra arsenal no es casual, ellas lo veían como este es mi arma, este es mi escudo, con esto que yo me enfrento, y se lo pongo de frente a los policías y le digo, tú eres un asesino, tú seguro eres uno de los que mataste a mí. O sea, era una abierta confrontación sin temor al poder o a la repercusión que se podía tener sobre ellas. Entonces luego registrar esas fotos de sus hijos o registrarlas con las fotos de sus hijos, pues eran momentos muy emotivos, esas conversaciones, que creo que la fotografía permitió en efecto tener este diálogo. Esto fue De Ida y Vuelta, del arte a la resistencia y de la resistencia al arte. Les habló Manuel Llorens, psicólogo y miembro de la Red de Activismo e Investigación por la Convivencia, organización que produce esta serie con el apoyo de FES Venezuela. En la producción estuvo Eduardo Burger y en la musicalización Ryan Reboredo. Gracias de nuevo por acompañarnos. Hola, mi nombre es Manuel Llorens. Soy psicólogo y los invito a la serie De Ida y Vuelta, del arte a la resistencia y de la resistencia al arte. A través de esta serie producida por Reacin, con el apoyo del ILDIS, exploraremos la función del arte en el activismo y en la sanación de los traumas políticos.
Revisaremos algunas nociones básicas para pensar en el arte como herramienta a la hora de trabajar con poblaciones vulnerables. También conversaremos con artistas que vienen desarrollando iniciativas potentes en torno al registro de testimonios venezolanos. Venezuela está llorando, sus hijos están matando. Gracias por llegar hasta el final y recuerda que en Podcast Fest Latina puedes encontrar contenidos sobre medio ambiente, género, sindicalismo, actualidad, democracia, justicia y mucho más. Busca nuestras producciones en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y cualquier otra plataforma que uses. Te invitamos a aliarte, a suscribirte y a que nos recomiendes. Te esperamos en un próximo episodio.